y golpean la puerta de enfrente. Y la copa se mueve, chicos. Ay, pero yo no quería ver. Vieron que los duendes son medio juguetones. Ve una figura. Estaba paralizado y no podía moverme. Tengo la piel de gallina. Gira la cabeza así. Tomamos un mate. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hola, ¿cómo están? Me estoy haciendo la misteriosa. Porque este video es un story time de terror que tengo muchos. Me han pasado muchas cosas místicas y misteriosas a lo largo de mi vida. Así que, bueno, como estamos en octubre, amo el Halloween y el terror. Me pareció un buen video. Allá vamos con esta historia. Si en algún momento ven que hablo un poco bajito es porque tengo otro canal de ASMR y estoy acostumbrada a hablar bajito en este micrófono. Y como que se me cambian los chips y me disocio y bueno, vamos a la historia. Resulta y acontece que alrededor de mis 7 u 8 años, no, un poco menos. Mamá, si estás por acá, chequea, serán 6 años. A los 6 años aproximadamente me mudé. O sea, yo vivía en una casa con mi familia, que mi familia está compuesta por mi mamá, mi papá y mis 2 hermanas, Nati, que es la más grande, y Caro, que es la del medio, y yo soy la más chiquita. Somos 5. Bueno, nosotros vivíamos en una casa en un barrio y nos mudamos. Esto era en el conurbano bonaerense para la gente que es de Argentina, y nos mudamos a Capital Federal porque mi papá iba a cambiar el trabajo y bueno, nos convenía vivir ahí. La cosa es que nosotros vivíamos en una casa que era de un pariente nuestro y era una casa chorizo, como las casas de antes. Si encuentro una imagen se las voy a dejar por acá, pero por si no la encuentro, una casa chorizo es una casa que es como que es vertical, si así bueno, también podría ser horizontal, depende cómo uno lo mire, pero es una casa que es como una línea, o sea, las habitaciones están una detrás de la otra y vos tenés que pasar de habitación en habitación para llegar a los distintos lugares de la casa, ¿ok? No es como ahora que de pronto las casas están distribuidas, que vos entras a un living, comedor o cocina y después está la habitación en otro lado. Bueno, acá vos tenías que pasar de una en una. Nosotros vivíamos en este lugar que era un familiar, como les mencioné, y vivíamos con otros familiares más. O sea, para que entiendan el contexto, un tío mío tenía todo este terreno y estaba como construyendo pequeños departamentos para que gente viva, ¿no? Los estaba construyendo en el fondo de toda esta casa que les cuento. Y esta casa también la estaban reformando. Entonces nosotros vivíamos ahí, pero mientras había reformas en el fondo, y a su vez también vivía otra tía mía, que también era pariente de este otro tío que era el dueño, digamos, ¿no? Como que nosotros y mi tía vivíamos ahí, con su pareja ella, y nosotros 5. Bueno, por momentos, como estaban en refacción y todo, medio que convivíamos un poco juntos, o sea, a veces cenábamos juntos, porque compartíamos también el baño, porque bueno, no estaba todavía instalada la casa, entonces es como si viviéramos juntos también con mi tía y su pareja. Esto es para decir que había muchas personas en la casa, o sea, éramos 7 personas que fuimos testigos de todo esto. Yo antes de esto ya me había pasado que había una persona muy cercana a mí que falleció y yo la veía. Yo no me acuerdo de esto, pero me lo dicen mis papás, mis hermanas. O sea que yo ya venía con unas experiencias. Pero esto lo vivimos toda la familia. ¿Qué empezó a pasar? La casa ya tenía unas vibras medio raras. O sea, era como una casa muy, muy antigua con esta distribución que les cuento. Lo que empezó a pasar fue, básicamente, y empezó a pasar un día cuando estábamos cenando los 7 juntos, es que golpeaban la puerta del frente de la casa. O sea, la puerta a la calle. Imagínense que la casa es como les digo, ¿no? Tipo, la casa, la cocina, el living, una pieza, otra pieza, bueno. Y nosotros en ese momento de construcción y de lío que había en la casa, estábamos como cenando en el fondo, que era como la parte de la casa de mi tía. Les hago así porque no estaba todo ya tan determinado y distribuido, pero bueno, para que más o menos se puedan imaginar. Estábamos cenando en el fondo, las 7 personas, y golpean la puerta de enfrente. Entonces mi papá va a ver quién es, y cuando va hacia adelante, golpean la puerta del fondo, porque también había muchas puertas en la casa, también había puertas que daban, porque a su vez esas casas eran todas así, y al lado había siempre todo un patio
que acompañaba esas habitaciones y las habitaciones tenían o ventanas o puertas hacia ese patio, ¿no? Pero acá golpeaban la de enfrente y cuando mi papá fue al frente, golpeaban la del fondo. Por supuesto, no había nadie. No había nadie, o sea, son muchas cosas que lo hacen ser algo inexplicable. Primero que no había nadie, después que es imposible que una persona golpee al frente y en 3 segundos llegue al fondo porque era bastante la distancia. Y después que uno puede pensar que en el frente fue alguien haciendo un chiste, haciendo un rinraje o lo que sea, pero en el fondo no había nadie adentro del terreno. Primero todo empezó como a chiste, ¿no? Yo creo que como empiezan todas estas cosas porque uno, no sé, no le golpean la puerta de la casa un día y dice, ay, hay una presencia o son espíritus, más que eran casi todos adultos. Pero bueno, el tema es que esto empezó a pasar con bastante frecuencia, que golpeaban adelante y cuando alguien se acercaba a ver adelante, golpeaban atrás. Era como una especie de juego, la verdad es que era una presencia un poco juguetona, ahora que lo pienso, porque bueno, en realidad era un poco eso lo que hacía. Después hubo otra situación, como les dije, estaban haciendo reformas ahí en nuestra casa, pero además como en el fondo y como arriba de nuestra casa estaban haciendo departamentitos para que viva gente. Entonces estaban en obra y había mucho polvo y mucha tierra. Si hay gente que está viendo el video que vivió en obra, sabrá lo que es. Y empezó a pasar, ahí estoy diciendo esto y justo está titilando una luz enfrente. Tengo un balcón enfrente y se puso a titilar una luz. Bueno, qué divertido. Nosotros habíamos puesto en la puerta del patio, o sea, del patio hacia el ingreso a nuestra casa, como un cartoncito, sería un pedazo de una caja, ponele, que le íbamos cambiando, pero poníamos eso para limpiarnos los pies, o sea, arrastrarnos los pies, porque había arena y polvo, entonces para volver a entrar a casa y limpiarnos con eso, ¿no? Imagínense el cartón, una caja de cartón y zapatillas chocando contra eso, o sea, es algo que hace mucho ruido. Shh, shh, shh. Momento ASMR. La cosa es que una noche estábamos durmiendo. Bueno, y en un momento de construcción, esto intimidades y detalles, pero en un momento, como estaban construyendo mi pieza y la de mis hermanas, o sea, la pieza de nosotras tres, estábamos durmiendo todos en la pieza de mi mamá y mi papá por un mes, no sé cuánto tiempo fue. No recuerdo ese dato, pero estábamos durmiendo los 5 juntos mientras arreglaban la otra pieza. Entonces estábamos los 5 juntos en una habitación. Esto es bien de película de terror. Vieron que, bueno, yo soy muy fan de las películas de terror. Cuando empiezan a pasar esas cosas, es como que toda la familia se empieza a reunir en una habitación, ¿viste? Para tener menos miedo. Esto no fue para tener menos miedo, fue porque estaban arreglando la otra habitación, pero justo estábamos ahí los 5. Y bueno, este cuarto, el de mis papás, tenía una ventana que daba al patio. Y empezamos a sentir claramente, porque también es un sonido que es un sonido muy único. Cuando uno conoce un sonido de su casa, sabe qué es. Por ejemplo, mi mamá es modista, costurera y siempre había máquinas en mi casa y bueno, nada, yo puedo reconocer perfecto. No el ruido de la máquina que hace más ruido, porque es obvio, pero no sé, el ruido del pedal, o sea, muchas cosas que estoy muy acostumbrada a escuchar. Bueno, este ruido era así, era un ruido clarísimo, que era el que les comenté recién, de una persona limpiándose las zapatillas o arrastrando los pies sobre una caja de madera. Empezamos a escuchar este sonido, los 5, en la habitación, como muy claro, que se limpiaban los pies. Me río ahora, ese día no fue gracioso. Miramos por la ventana, qué sé yo, no había nadie. Y esto se repitió durante un par de días, pero nosotros, ¿a qué le echa uno siempre la culpa? A ver si, yo voy a decir la respuesta, pero a ver si ustedes la dicen antes. Uno siempre le echa la culpa a cuando hay un ruido extraño o algo raro en la casa. ¿Qué decís? Seguro fue, en este caso yo ahora digo, fueron las gatas. Bueno, en ese momento nosotros teníamos un perrito que se llamaba Simba, entonces nosotros decíamos, es Simba, obviamente es Simba. Un día decidimos dejarlo adentro, o sea, cerrar y dejarlo adentro y bueno, que no esté afuera para que no haga más este ruido que era molesto, que nos está perjudicando el sueño a todos. Y bueno, se siguió escuchando el ruido, o sea, esa noche también se escuchó como ese shh, shh, shh. Así que bueno,
no era Simba. La verdad es que son esas más o menos las cosas que pasaban. Ya cuando los adultos están asustados, para mí es como una alerta. Había como todo un clima muy pesado. Y bueno, esas son las cosas que más o menos me acuerdo de esa casa. La realidad es que yo siempre digo que tengo un sexto sentido o algo por el estilo, porque bueno, como les comenté, yo ya antes, siendo más chiquita, a los 5 años, decía ver a una persona muy cercana que había fallecido y después de vivir en esta casa nos mudamos a otra casa que es la actual casa de mis padres, o sea, ellos todavía viven ahí y bueno, ahí pasaron muchas cosas más. El tema es que ya en esa casa me pasaban solo a mí, por muchos años me pasaron solo a mí, obviamente mi familia, bueno, no sé si me creían o no, sino que era más un tema de que no nos íbamos a mudar, así que tenía que aprender a convivir con esta presencia. Pero lo loco es que me pasaron cosas a mí por muchos años. También yo jugué a la copa un par de veces, que eso voy a hacer un video aparte contándoles la experiencia. Lo que les puedo decir ahora es que la copa se mueve, o sea, que la copa se mueve. Que cada uno crea lo que quiera, o sea, puedes creer que se mueve porque nosotros tenemos la energía para moverla. Vieron que a veces dicen que no usamos todo el porcentaje de nuestro cerebro. Quizás entramos en un grado de concentración que la logramos mover. Cree lo que quieras. Yo te digo que se mueve por experiencia propia porque yo jugué a la copa muchas veces. Está mal, no jueguen a la copa, a la ouija, nada de eso, porque se abren portales. Pero yo jugué muchas veces y en una ocasión, se las voy a contar en otro video todas las veces que jugué y la copa pidió que yo me quede sola, sola yo, jugando. Y la copa se mueve, chicos. Porque cuando vos jugás con otras personas, a veces decís, bueno, no sé si viste si el otro no lo está moviendo. Pero yo jugué sola y yo sé que yo no la estaba moviendo. Así que bueno, nada, decirles que se mueve. Aparte, algo que me llamaba mucho la atención y me dio mucha impresión es a la velocidad que se movía. Bueno, no quiero spoilear tanto, ya les voy a contar todo, pero a la velocidad que se movía y sobre todo cuando venía hacia mí. ¿Por qué? Porque yo, si quisiera, si inconscientemente estoy muy concentrada y no me estoy dando cuenta, y la estoy moviendo yo, eso quiero decir, es muy fácil moverla para allá. Tan fácil no es igual, tenés que hacer una fuerza muy precisa porque si haces fuerza de más, o sea, la empujas y se vuelca. Pero bueno, supongan que moverla para allá o para allá es posible. Pero una vez que yo la moví para allá, no la puedo traer hacia mí. No tengo un imán en el dedo. Bueno, pues esta copa iba y venía hacia todas las letras para todos lados como un rayo y yo sola tenía el dedo. Así que nada, historia para otro día. Jugué varias veces, hasta la última vez que la verdad es que nos asustamos bastante. Jugué con mi mejor amiga y otra chica que ya no vemos, pero Sol, si estás viendo esto, te mando un beso. Ay, todos los ruidos que escucho me dan miedo. Ay, se escucha como una bocina de bicicleta, tipo triciclo de Chucky. No sé si Chucky tenía un triciclo. Ay, se me fue el hilo lo que está diciendo. Que en la casa de mis papás, que viven ahora, me pasaron cosas solamente a mí por mucho tiempo. Creo que estaba diciendo eso. Y cuando yo me fui de la casa de mis papás, me fui a vivir sola, ellos empezaron a escuchar sonidos en mi cuarto, que es en el piso de arriba. Claro, hasta antes de eso, a la conclusión a la que yo llegué es que esa entidad o esa energía, no sé qué es, estaba como muy pegada a mí, entonces se manifestaba solamente conmigo. A ver, yo nunca vi cosas. Yo cuando me empecé a dar cuenta, excepto cuando era una niña que mis papás dicen que yo veía a esta persona, ¿no? Pero después de eso, ya cuando yo fui más consciente y me di cuenta que había algo energético que me pasaba o como que podía percibir, yo siempre en mi mente decía, por favor, te pido no ver nada. No sé a quién le pedía, pero lo pedía. Decía, no sé, cómo esto, si se quiere manifestar en un ruido, en una cosa, como hasta a mí de hecho me da cierta curiosidad y como digo, me encanta el terror, o sea, nada, pero yo no quería ver, es como que ver me parecía muy fuerte. Bueno, eso para que sepan que nunca vi, pero hay cosas que no hace falta verlas. Vi en sueños, sí, bueno, otras historias para otro día. Me pasó a mí
todo por muchos años y cuando me fui ellos empezaron a escuchar ruidos de mi cuarto, ruidos muy fuertes como si se cayera algo y después suben y no se cayó nada y el cuarto están todas las ventanas cerradas, o sea, no entra aire ni viento por ningún lugar, no se puede caer nada y aparte no hay nada en el piso cuando van. Y bueno, como ruidos así de movimientos o pasos, porque aparte el segundo piso de mi casa es un entrepiso y es de madera, entonces se escucha cuando vos caminás y esas cosas. Y bueno, mis padres empezaron a escuchar cosas. Pero lo peor pasó el año pasado. Yo me fui hace 4 años de mi casa. El año pasado, o sea, hace 3 años, mis papás ya venían escuchando ruidos. Bueno, tuvieron unas situaciones medias graciosas, si se quiere, que un día perdieron un fritolín, por ejemplo, que siempre lo ponían en el mismo lugar, siempre está ahí en el mismo lugar. Vieron cuando uno tiene un lugar, no sé, el aceite en mi casa está siempre en el mismo lugar. Bueno, ellos tenían el fritolín en un lugar y fueron un día a buscar el fritolín y no estaba el fritolín, no estaba. Dieron vuelta a toda la casa, el fritolín no estaba por ningún lado. Pero en todos lados lo buscaron, porque tipo hasta dentro de la heladera, porque dijeron capaz nos confundimos y lo dejamos. Lo buscaron, lo buscaron, lo buscaron, el fritolín no estaba. Y un día mi papá fue a cocinar y abrió la alacena para sacar otra cosa y el fritolín estaba en su lugar. Y bueno, ahí hablaron con mi mamá y ninguno lo había encontrado, ninguno lo había vuelto a poner, simplemente estaba ahí. Eso a mí me parece algo medio de duendes. Vieron que los duendes son medio juguetones y te esconden las cosas. O no, o es esta presencia que tiene nombre, que no lo quiero revelar porque es una historia para otro día, pero bueno, la presencia de la casa de mis papás tiene nombre y apellido, o sea, es alguien que vivió en esa casa antes. La cosa es que el año pasado, a 3 años de irme de la casa de mis papás, mi papá la vio a la presencia, algo que a mí nunca me había pasado, que por tantos años yo la había sentido de diferentes maneras, que ya les voy a contar, pero nunca la había visto. Bueno, mi papá la vio. O sea, lo que yo siento, digo porque la vio justo en la escalera hacia mi cuarto, la vio subiendo. Lo que yo pienso es que como desde que yo no estoy, la presencia tuvo que salir por la casa a buscar como, no sé, de quién chupar energía o no sé de qué vivirá, no se sentirá sola, pobre, allá arriba. Entonces, como que bajó, bueno, se movió, se hizo presente, se hizo ver y allá iba camino para arriba de nuevo, que yo creo que es donde duerme. Les cuento que yo cuando voy a la casa de mis papás duermo siempre en mi cuarto, no tengo problemas con esto. De hecho, esta semana fui, duermo ahí, duermo bien, no tengo problema. De hecho, antes de irme tampoco tenía problema con sentir o identificar que haya una energía o algo, pero bueno, eso es un poco de la historia. Y ya que les conté que mi papá la vio, les voy a contar cómo fue. Me río porque mi papá es la persona que menos cree en estas cosas del mundo. Él siempre expresa que no cree en esas cosas. Es ateo aparte, o sea, no cree en nada, nada, en él y en nosotras. Entonces él estaba acostado en el sillón, no estaba en su cuarto, porque se había acostado a mirar la tele y se había como quedado entre dormido y se quedó dormido ahí. Entonces estaba en el living de la casa de mis papás y en el living está la escalera que sube a los cuartos de arriba, que bueno, está mi cuarto ahí. El living tiene persiana, pero está como abierto, como que no la bajan del todo. ¿Vieron cuando a la persiana le quedan como como los agujeritos de la persiana, un poquito abiertos? Y entraba luz por ahí, porque enfrente de la casa de mis papás hay una cancha de tenis y está iluminada toda la noche. Entonces entra siempre luz si no cerrás bien la persiana. Ustedes me entienden. Entonces él estaba ahí dormido y lo que siente, lo que lo hace percibir que algo estaba pasando. Ah, esperen, me falta decir esto. Él estaba acostado, por ejemplo, así como estoy yo, o sea, cabeza atrás y pies allá, y la escalera estaba allá. Y la escalera estaba allá y sube así. ¿Tá? O sea, él está acostado así, cabeza acá, pies acá, y la escalera está acá y sube así. Y la ventana está acá, acá, ¿está? Bueno, lo que a él le hace percibir que algo estaba mal es un cambio de luz. O sea, él estaba ahí dormido, medio entre dormidito y siente un cambio de luz. Un cambio de luz como, ¿vieron cuando uno pasa frente a una luz y la luz, cuando vos la tapás, se tapa y te vas y se vuelve a ver la luz?
hubo un cambio de luz así, tac, como que algo pasó. Esto pasó el año pasado, o sea, es lo más reciente que ha pasado, porque yo últimamente no estoy muy conectada con eso. Ahora que estoy hablando de eso, tengo miedo de, no sé, de volver a sentir. Igual tengo ese miedo y curiosidad, es como una cosa morbosa que me pasa con el tema, pero fue muy fuerte para nosotras que nos cuente esto una persona como mi papá, que no es bolacero, o sea, no te va a decir esto si no le pasó y no cree en nada, o sea, igual yo no necesitaba esta historia para creer, porque yo ya creo en todo, porque ya todo me pasó a mí, pero también me pasaba que cuando por tanto tiempo me pasaba a mí y de pronto no le pasaba a nadie más, es como que yo decía, bueno, quizás es un poco mi imaginación. Después cuando lo cuente me van a decir, no, Maru, no eso no te puede pasar con la imaginación. Pero yo por momentos lo pensaba o como que ya lo había naturalizado. Y que mi papá me diga esto fue como, ah, no. Bueno, perdón, me voy de tema. Entonces él está ahí acostado y siente este como cambio de luz que le llama la atención. Cuando abre los ojos, en el descanso de abajo, ve una figura chiquita, chiquita, no chiquita como un niño, como peticita, podría ser yo que llegué de bailar a la madrugada, porque una figura así como de 1,50 m que flotaba, o sea que no subía la escalera caminando pie con pie, sino que flotaba y que era como una silueta, o sea, no es que era un cuerpo, o sea, no es que era un cuerpo, no tenía brazos, manos, pero se sentía como una figura de cuerpo, pero no tan detallada, espero que se entienda. La cosa es que la figura va subiendo, flotando lentamente hacia arriba y él no podía creer lo que estaba viendo, o sea, quedó totalmente en shock, no se podía mover, estaba paralizado y no podía moverme. Estaba ahí como muy, muy, muy en shock, asustadísimo, viendo cómo esta figura va subiendo. Y en el momento en que ya está como ahí medio arriba, es como que a él se le suelta el shock. A mí esto me ha pasado algunas veces que me quedo como paralizada y después logro correr o algo así cuando me pasaban estas cosas de terror. Cuando como que le viene la energía, él grita. Y grita, ¡ah! Tipo miedo porque estaba viendo un espíritu. Y cuando él grita, esta figura, yo tengo la piel de gallina, esta figura que estaba subiendo gira la cabeza así, ¿entienden? Y ahí baja flotando a toda velocidad por la escalera y viene como por sobre él, por los pies, por la cabeza y se va y desaparece. Después de pasarle por arriba, le desapareció. Esa es la historia de mi padre. Ustedes se preguntarán, ¿prendió todas las luces? ¿Fue corriendo a su cuarto a acostarse con mi madre? ¿Llorando? ¿Pidiendo ayuda? No, el hombre se dio media vuelta y se volvió a dormir. Esas fueron las historias de hoy. Pero tengo muchas historias más sobre el juego de la copa, que lo jugué varias veces, y sobre esta casa donde viven ahora mis padres, porque hay cosas que me pasaron a mí. Y algunas amigas han estado presentes también. Así que bueno, este fue el inicio de la sección de Halloween. Mi idea es leer anécdotas que ustedes me manden. Creo que además de la sección de Halloween me gustaría dejar para siempre una sección de esto porque me encanta el terror, me parece divertido leer historias de terror, entretenido, no sé si divertido. Así que bueno, tengo un mail donde me pueden mandar las historias, algunos ya me han mandado porque yo ya lo pedí en mi primer video. Porfa, mándenme más. Todo lo que me manden que sea con mucho contexto de dónde estaban, con quién estaban, cómo era la casa, cómo era el espacio y todo el más detalle posible de contexto mejor. Así yo directamente la puedo leer y no le tengo que agregar nada así como conectores, no es que voy a inventar, pero agregar conectores y demás y ya la puedo leer directamente. Y bueno, nada, gracias por ver, si vieron hasta acá, cuéntenme si se asustan y si tienen sus historias no me las pongan en los comentarios, me ponen Maru, qué susto, te voy a mandar mi historia, pero me la mandan por mail, así no las spoileamos y después las leo acá para todos. No tomé mate en este video. No, es que, no sé, es como que tenía que hablar mucho y no tenía tiempo para cebar y tomar. Pero tomemos un mate la próxima. Chau.